El día de hoy vamos a ver el manejo de funciones, pero ya en sus respectivas categorías. Cuando deseamos trabajar con funciones en Excel, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué función es la que queremos. Vamos a capturar dos columnas con datos representativos para poder realizar algunos ejercicios. Y a esta hoja de Excel vamos a llamarle matemáticas para comenzar a ver las funciones matemáticas. La primera función que vamos a ver es la función aleatorio. Para yo poder identificar su sintaxis, si es que la desconozco, podemos darle clic aquí donde dice f de x y cuando damos f de x nos va a aparecer este cuadro de diálogo en el cual nos va a mostrar las categorías de las funciones. Aquí por default aparecen las usadas más recientemente, que quiere decir que si yo me muevo a través de esta lista, no vienen todas, sino las usadas recientemente. Si yo quiero ver todas, le doy clic aquí en todo y entonces estaría viendo toda la lista de funciones con las que cuenta Excel. Pero también Excel tiene sus funciones integradas por categorías. Entonces aquí tenemos la categoría financiera, fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, de búsqueda y referencia, de base de datos, texto, lógica, información, ingeniería, cubo, compatibilidad y web. Entonces, en esta ocasión vamos a comenzar a ver las funciones matemáticas. Le voy a dar clic ahí en matemáticas y entonces aquí abajo se va a mostrar la lista, ahora sí, de todas las funciones que corresponden a la categoría matemática. Cuando yo quiero identificar alguna función, por ejemplo ahorita que vamos a trabajar la función aleatorio, pues le doy clic aquí, por ejemplo en aleatorio, y aquí abajo va a aparecer una pequeña ayuda de lo que se trata la función. Por ejemplo dice aleatorio, vas a utilizar paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y esta función devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Si yo tengo todavía dudas de cómo trabaja esta función, yo le puedo dar clic aquí donde dice ayuda sobre esta función, se va a abrir la ayuda de Excel y en ese momento se me va a mostrar nuevamente el nombre de la función, una pequeña descripción de la función, la sintaxis, por ejemplo aquí me dice, ok, puedes utilizar alert y luego multiplicarlo por algunas otras cuestiones. Pero aquí lo importante es que, por ejemplo, aquí nos empieza a mostrar ejemplos. ¿Sí? Dice, tú puedes poner, si pones aleatorio, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, dice, ok, te va a dar un número que va a variar. O sea, no siempre nos va a generar el mismo número porque precisamente el número aleatorio pues es un número que no sabemos cuál en cierto momento va a ser. Por ejemplo, si ponemos aleatorio por 100, dice entonces tú vas a obtener un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 100. ¿Sí? Entonces, así nos va mostrando ejemplo de cómo pudiera trabajar la función aleatoria. Voy a regresar a la hoja de Excel, cierro aquí y aquí regreso a la ayuda. Entonces le voy a dar ahorita a cancelar y aquí en C2 vamos a capturar aleatorio, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, les va a generar un número aleatorio. Si yo arrastro hacia acá abajo puedo generar otros números aleatorios en los cuales no necesito proporcionar ningún número de referencia. Tenemos la siguiente función que es la función entero. Esta función vamos a utilizar el signo igual, la palabra reservada entero y entre paréntesis el dato sobre el cual queremos aplicar la función entero. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que lo aplique sobre la referencia B2 y la función entero lo que hace es que me va a redondear, bueno, no a redondear, sino a truncar ese dato si es que tiene fracciones y lo va a regresar al dígito inferior más inmediato, que quiere decir que un 6.8 se regresaría a un 6. Igual aquí tengo un 8.3, entonces me va a regresar o me lo va a dejar en 8. Para eso sirve la función entero. Vamos a ver qué otra función tenemos. Voy a darle aquí f de x en las matemáticas. Y otra función interesante que tenemos por ahí podría ser, por ejemplo, la función de exponenciación. Dice devuelve e elevado a la potencia de un número determinado. Vamos a ponerle aceptar y bueno, le voy a dar cancelar aquí. Voy a poner aquí exponenciación y entonces para obtenerla sería igual x. Si se fijan, cuando abro escribo el nombre de la función, pues me muestra alternativas.
abro paréntesis y aquí me dice, ok, ¿quieres el exponente de qué número? Por ejemplo, le voy a decir que de un 3, aquí de A2, cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces, ese sería un número elevado a la exponenciación. Otra función que tenemos, voy a darle clic aquí. Tenemos la función, vamos a ver una que sí se utiliza, hay muchas, pero bueno, vamos a ver las que se utilizan. La función potencia. La función potencia devuelve el resultado de elevar un número a una potencia, ¿sí? Entonces, voy a darle cancelar aquí. De hecho, pues, se puede utilizar esta ventana y podemos proporcionar aquí el valor o el rango que queremos y a qué potencia queremos elevar. Honestamente, es más sencillo capturarlo ya directamente. Entonces voy a poner aquí potencia y acá abajo voy a poner igual, potencia, perdón, igual, potencia, paréntesis que abre, dice, ok, dame un número y dime a qué potencia lo vas a elevar. Por ejemplo, le voy a decir el 3 y va elevado a la 2 y cierro paréntesis. Entonces, la potencia de 3 elevado a la 2 es 9, ¿sí? Por ejemplo, acá si pongo potencia de 8, voy a poner igual, potencia de 8, por ejemplo, a la 2, pues me da 64, ¿sí? Esa sería la potencia. Vamos a ver qué otra función tenemos aquí. Voy a seleccionar de nuevo f de x para ver qué otra función interesante tenemos por ahí para trabajar de las matemáticas. Y bueno, de las que son más comunes. Tenemos la función producto, que esta vendría siendo como la multiplicación. Le voy a dar a aceptar. Y bueno, le voy a dar aquí cancelar. Más bien. Entonces la función producto me va a hacer la multiplicación. Entonces yo le puedo decir igual producto, paréntesis que abre, me dice dame los números que quieres multiplicar. Yo aquí podría poner, por ejemplo, A2, A3, A4, pero esto es más tedioso. ¿Qué podemos empezar a manejar cuando trabajamos funciones? Bueno, pues voy a poner de nuevo la función producto y lo que voy a hacer es que si quiero multiplicar todos los datos que están aquí en la columna A, puedo seleccionarlos y trabajar un rango. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar estos y si se fijan, por default, aquí me dice de A2, 2 puntos a A5. Ese 2 puntos me indica que va a tomar los valores que están de A2 hasta A5, o sea que va a incluir A2, A3, A4 y A5. Esa es la forma más conveniente de trabajar funciones cuando vamos a trabajar con rangos continuos. Yo también pudiera, en un momento dado, indicarle aquí, por ejemplo, quiero el producto de A2 a A5 y, por ejemplo, coma, aparte, suponiendo que datos 2 estuviera en una columna separada, bueno, voy a utilizar el aleatorio y estas, ¿sí? Y este rango, por ejemplo. Entonces, se fijan ahí, son rangos separados. Lo que voy a hacer es utilizar la coma para separarlo y le doy Enter. Entonces, este es el producto de estos valores más estos. Ahora, si quisiera el producto de todos estos, pues prácticamente seleccionaría ese rango. Le pongo igual, producto, paréntesis que abre, selecciono todo este rango y entonces me dice va a ser de A2 hasta B5 todos los datos que se incluyen ahí los vas a multiplicar. Entonces ahí ya me estaría dando otro resultado dependiendo de lo que ya lo esté indicando. Vamos a ver qué otra función tenemos aparte de la función producto. Tenemos la función redondear. Esta sí es muy utilizada. La función redondear, o sea, ¿qué es lo que nos va a pedir? El número que quieres redondear y a cuántos decimales. Y lo que va a hacer es que redondea el número a una cantidad específica de decimales que tú le indiques. ¿Sí? Le voy a dar aquí cancelar para yo capturarla aquí. Vamos a poner aquí función redondear. Y entonces, por ejemplo, le voy a decir redondear y voy a agarrar el aleatorio
y le voy a decir este aleatorio redondéalo a 2 decimales y vamos a ver qué es lo que está haciendo. ¿Se fijan? Aquí entonces toma, dice nada más los dos primeros, como ese es un 3, entonces, o sea, va a redondear, si tuviéramos aquí un 5, pondría aquí un punto 75, pero como el tercer dígito decimal después del 0 es un 3, entonces lo deja en 74. Por ejemplo, bueno, lo malo es que todos están con valores decimales más cortos, pero por ejemplo voy a redondear el 6.8. El 6.8 le voy a decir que lo redondee y lo deje solamente, voy a poner redondear y le voy a decir toma a 2 y déjamelo, por ejemplo, a 0 decimales. ¿Qué es lo que va a hacer? Un 6.8, entonces lo tiene que redondear a un 7. Y acá, por ejemplo, un 8.3 voy a ponerle redondear. Pongo este dato y le digo que a 0 decimales y ese me lo va a dejar a un 8. ¿Sí? Entonces del punto 5 para arriba va a redondear al dígito superior y de menos del punto 5 va a redondear al dígito inferior. Esta función sí es muy utilizada y es lo más conveniente cuando queremos realmente redondear algunos valores para hacer operaciones con ellos. Vamos a ver qué otra función tenemos por aquí que sea útil de las funciones matemáticas. Bueno, todas son útiles, pero digamos de las que más frecuentemente pudieran ustedes trabajar por ahí. Tenemos la función suma. La función suma, bueno, pues va a realizar la suma de n números que se les indique por ahí. Entonces, esta, aunque creo que ya por ahí se las comenté, pues vamos a verla. Por ejemplo, le digo igual, suma, y quiero que me sumes todos estos datos. ¿Sí? Entonces, igual vamos a utilizar los dos puntos para los rangos, y eso es lo que haría la función suma. ¿Qué otra función tenemos? Bueno, vamos a ver. Tenemos la función sumar sí. Esta también es muy utilizada. Dice, suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Vamos a ver un poquito de ayuda de la función para que quede un poquito más claro para qué funciona. Ok, la función sumar sí. Aquí tenemos un ejemplo. Se pone el igual, sumar, punto sí, luego el rango que queremos sumar y le podemos decir súmalo, va entre comillas una condición. Por ejemplo, si estuviera contabilizando todos los alumnos que pasaron el examen y sabemos que la calificación mínima probatoria es 7, pues yo pudiera ponerle suma sí, suma tal rango donde vengan las calificaciones